Trabajo como acompañante aquí en la zona rosa de Guadalajara desde hace unos 6 años y ya he visto de todo en esta vida, pero nunca había pasado por algo así. Siempre fui una persona escéptica, de esas que se ríe cuando alguien habla de brujería o esas cosas, pero ahora, caray, ahora ya no puedo dudar de nada. Todo comenzó cuando conocí a Rodrigo, un empresario casado que se volvió cliente fijo. Al principio era solo trabajo, pero ustedes saben cómo es. A veces una acaba involucrándose más de lo que debería. Él siempre hablaba de su esposa, de la familia, pero también se quejaba de que el matrimonio estaba muerto desde hacía años. Yo, tonta, empecé a creer que tal vez podría tener algo más serio con él. El problema es que después de unos meses me di cuenta de que él nunca iba a dejar a la familia. Siempre era la misma excusa: los hijos, la empresa, la reputación. Yo me estaba enamorando de verdad y eso me estaba matando por dentro. Lo veía 2-3 veces por semana, pero sabía que después él regresaba a su casa, dormía en la cama de ella, hacía planes familiares que nunca me iban a incluir. Empecé a obsesionarme, revisando las redes sociales de su esposa, viendo las fotos felices que subían. Marisol era bonita, tenía una vida perfecta, casa linda, hijos lindos, y yo ahí, siendo solo la amante escondida. Fue cuando una de las muchachas del trabajo me habló de Remedios, una curandera allá en Tlaquepaque que hacía trabajos para estas situaciones. Al principio me resistí, pero el dolor se estaba volviendo insoportable. Recuerdo que era un martes cuando finalmente decidí buscar a Remedios. Tomé 2 camiones hasta Tlaquepaque, a una casa sencilla en una calle de tierra. Era una señora de unos 60 años, bajita, con ojos que parecían ver a través de uno. Cuando le conté mi situación, movió la cabeza y dijo que podía ayudar, pero que estas cosas tenían un precio. No estaba hablando solo de dinero, estaba hablando de consecuencias. Yo estaba tan desesperada que no le hice mucho caso a sus advertencias. Pagué 300 pesos por una limpia y un trabajo básico de amarre. Tomó una foto que yo tenía de Rodrigo, algunas cosas personales de él que logré agarrar a escondidas, e hizo unos rituales con veladoras rojas y hierbas que yo nunca había visto. Dijo que en una semana iba a ver los primeros resultados, y caray, funcionó. La semana siguiente, Rodrigo apareció en mi departamento fuera del horario normal, diciendo que no podía dejar de pensar en mí. Empezó a buscarme casi todos los días, cancelaba compromisos de trabajo para quedarse conmigo. Yo estaba en las nubes, pensando que finalmente había conseguido lo que quería. Pero también me di cuenta de que él estaba raro, medio obsesivo. Decía que sentía una necesidad física de verme que no podía controlar. A veces llegaba a mi departamento sudando, temblando, como si se estuviera sintiendo mal. Yo pensaba que era pasión, pero ahora sé que era otra cosa. Después de un mes así, él todavía no había dejado a su esposa. Entonces regresé con Remedios. Esta vez ella sugirió un trabajo más fuerte. Dijo que necesitaríamos ir hasta los cerros de Jalisco en una noche de luna nueva. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente pesadas. Remedios me llevó en una camioneta vieja hasta una región montañosa que yo nunca había visto, lejos de todo. Era una noche sin estrellas, oscura de una manera que me daba escalofríos. Llegamos a un lugar que parecía un altar antiguo, con piedras acomodadas en círculo y restos de veladoras de otros rituales. Ella trajo una gallina viva, cuchillos, veladoras negras y rojas y una muñeca de trapo que dijo que representaba a Marisol. El ritual duró horas, con ella cantando en un idioma que yo no entendía, cortando la gallina, goteando sangre en la muñeca. Yo tenía que repetir palabras que ella decía, pidiendo que la esposa de él se enfermara, perdiera la belleza, que su matrimonio se volviera un infierno. Recuerdo que sentí un frío en la espalda cuando ella enterró la muñeca junto con las vísceras de la gallina. Costó 2,000 pesos, pero ella garantizó que en un mes la situación iba a cambiar completamente. Y cambió, pero de una manera que me espanta hasta hoy. Rodrigo empezó a contarme que Marisol se estaba enfermando sin explicación. Primero fueron dolores de cabeza constantes,
Después empezó a perder peso drásticamente. El cabello se le empezó a caer. Los médicos no lograban encontrar nada malo en los estudios, pero ella se estaba consumiendo. Él estaba desesperado. La llevaba de médico en médico, gastaba fortunas en tratamientos, pero nada funcionaba. Al mismo tiempo, él estaba cada vez más obsesionado conmigo. Llegaba a pasar 2-3 días seguidos en mi departamento, como si no pudiera estar lejos. Decía que cuando trataba de quedarse en casa con la familia, sentía una angustia terrible, una necesidad física de verme que lo ponía enfermo. Yo debería haber estado feliz, pero empecé a tener miedo. Aquello no era amor, era otra cosa, algo enfermizo y desesperado que me asustaba. Las cosas empeoraron cuando él me enseñó fotos de Marisol en el hospital. Estaba irreconocible, demasiado flaca, con ojeras profundas, el cabello casi todo caído. Los hijos estaban espantados, pensando que su mamá se iba a morir. Rodrigo lloraba contándome esto, pero aún así no podía estar lejos de mí. Era como si estuviera dividido entre la desesperación por la familia y una obsesión que no controlaba. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que había hecho algo terrible. Esa mujer se estaba muriendo por mi culpa, y yo no lograba sentir la satisfacción que pensé que sentiría. En lugar de eso, sentía un peso en el pecho, una culpa que me estaba carcomiendo. Traté de platicar con Remedios sobre revertir el trabajo, pero ella dijo que estas cosas no funcionaban así. Una vez que la energía estaba suelta, seguía su propio camino. Dijo que yo debería haber pensado en las consecuencias antes de pedir algo tan pesado. Fue cuando las cosas empezaron a volverse contra mí. Primero fueron las pesadillas, sueños horribles con Marisol persiguiéndome, flaca y enferma, preguntando por qué la estaba matando. Despertaba sudada, con la sensación de que había alguien en el cuarto conmigo. Después empezaron los ruidos raros en mi departamento, pasos en el pasillo cuando estaba sola, puertas que se azotaban sin viento, la sensación constante de estar siendo observada. Mis otros clientes empezaron a cancelar sin explicación, diciendo que se sentían incómodos en mi presencia. Algunos decían que yo tenía una energía pesada, que algo estaba mal conmigo. Mi apariencia también empezó a cambiar. Perdí peso, mi cabello se empezó a poner opaco. Aparecieron ojeras que no se quitaban ni con maquillaje. Era como si lo que le había hecho a Marisol me estuviera regresando al doble. Lo peor era que ya no podía salir de casa bien. Cada vez que pisaba la calle, sentía como si 1000 ojos me estuvieran observando, juzgando. Las vecinas de mi colonia empezaron a verme raro. Cuchicheaban cuando yo pasaba. Una vez escuché a una de ellas diciendo que yo estaba cargada de maldad, que podía sentir una energía mala viniendo de mí. Mi propia mamá, que vivía a 2 cuadras, empezó a evitar mis visitas. Decía que yo estaba diferente, que mis ojos habían cambiado, que parecía que cargaba una tristeza muy pesada. Traté de explicar que era solo cansancio, estrés del trabajo, pero ella no me creía. Hasta mi perro, que siempre había estado pegado a mí, empezó a evitarme. Se quedaba escondido debajo de la cama cuando yo llegaba a casa. Era como si todos los seres vivos pudieran sentir que había algo malo conmigo. Rodrigo siguió apareciendo, pero ahora él también estaba diferente. Parecía un zombi, flaco, con ojeras profundas. Hablaba de forma desconectada sobre cómo no podía vivir sin mí, pero al mismo tiempo lloraba por la esposa que se estaba muriendo. Había perdido el trabajo porque no se podía concentrar. Se pasaba los días enteros en mi departamento, pegado a mí como si yo fuera una droga. Pero no era cariño, era desesperación pura. A veces me veía con una rabia extraña, como si supiera que yo tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a su familia, pero no se podía alejar. Una noche llegó llorando, contando que Marisol se había desmayado enfrente de los hijos y había sido internada en estado grave. Los médicos dijeron que era como si su cuerpo se estuviera apagando sin motivo aparente. Fue esa noche que me quebré. Ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. Le conté todo a Rodrigo, sobre Remedios, sobre los rituales, sobre lo que había pedido que le pasara a su esposa. Esperaba que se pusiera furioso, que me pegara, que se fuera,
y nunca regresara. Pero él solo se quedó viéndome con una expresión vacía, como si las palabras no le estuvieran llegando. Después empezó a reírse, una risa sin alegría que me dio más miedo que si hubiera gritado. Dijo que ya sabía, que sentía que había algo sobrenatural pasando, pero que no me podía odiar porque el trabajo no lo dejaba. Era como si fuera un muñeco en las manos de una fuerza que no entendía. Salió de mi departamento esa madrugada hablando solo, y yo me quedé con miedo de que fuera a hacer alguna tontería. Al día siguiente, corrí a buscar a Remedios desesperada. Le supliqué que deshiciera todo. Dije que pagaría cualquier cantidad, haría cualquier cosa. Ella me vio con una expresión triste y movió la cabeza. Me explicó que cuando se juega con energías tan pesadas, ellas crean una vida propia, se alimentan del sufrimiento y crecen. Dijo que el trabajo había ido demasiado lejos, que Marisol probablemente se iba a morir y que eso me iba a regresar triplicado. Lo único que ella podía hacer era una limpia para tratar de suavizar el regreso, pero no garantizaba nada. Gasté todos mis últimos 3,000 pesos en esa limpia, que incluyó baños con hierbas amargas, sahumerios que me dejaron mareada y rituales que duraron 3 días. Pero yo ya sabía que era demasiado tarde. Podía sentir que algo había cambiado irreversiblemente, como si hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrar. Los días siguientes fueron una pesadilla despierta. Rodrigo dejó de aparecer completamente, y cuando traté de llamarle, descubrí que el número estaba fuera de servicio. Logré saber por una conocida que trabajaba en el hospital que Marisol había muerto una madrugada, sola, mientras la familia dormía en casa. Dijeron que simplemente dejó de respirar, sin ninguna explicación médica. Fue como si su cuerpo hubiera decidido dejar de vivir. Cuando supe la noticia, sentí un vacío en el estómago que no era alivio ni satisfacción, era puro horror. Había matado a una madre de familia, una mujer que nunca me había hecho nada, solo porque quería robarle el marido. La culpa era tan pesada que apenas podía respirar. Pasé 3 días vomitando, sin poder comer nada, sintiendo como si mi propio cuerpo estuviera rechazando lo que había hecho. Fue después del funeral de Marisol que las cosas se pusieron realmente aterradoras en mi casa. Empezaron a pasar cosas que no puedo explicar hasta hoy. Despertaba de madrugada con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama, pero cuando prendía la luz no había nadie. El espejo del baño amanecía empañado todos los días, aunque nadie hubiera tomado baño. A veces veía sombras por el rabillo del ojo, una figura femenina flaca que desaparecía cuando volteaba directamente. Lo peor eran los susurros que escuchaba de madrugada, una voz de mujer diciendo mi nombre, preguntando por qué le había hecho eso. Una noche desperté y vi la marca de un cuerpo en la cama a mi lado, como si alguien hubiera dormido ahí. La almohada estaba hundida y había un olor extraño en el aire, como de medicina de hospital mezclada con flores marchitas. Mis últimos clientes desaparecieron completamente. Nadie me quería contratar, y cuando preguntaba el motivo, decían que me veía enferma, que daba una energía muy pesada. Mi dinero se acabó rápidamente. Tuve que vender algunas cosas para pagar la renta. Mi salud también empezó a deteriorarse de forma espantosa. Perdí 15 kilos en un mes. Mi cabello empezó a caerse en mechones. Aparecieron manchas raras en mi piel que ningún médico podía explicar. Era como si estuviera pasando por lo mismo que había pasado Marisol. La ironía era demasiado cruel para ser coincidencia. Empecé a entender que lo que había hecho me estaba regresando y que tal vez me iba a morir de la misma forma que ella murió. La diferencia es que yo me lo merecía y ella no. Una noche, estaba acostada tratando de dormir cuando escuché pasos en el pasillo de mi departamento. Eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien muy enfermo. Mi corazón se aceleró porque sabía que había cerrado con llave la puerta y vivía sola. Los pasos se detuvieron en la puerta de mi cuarto y escuché claramente el ruido de la perilla girando. La puerta se abrió despacio, pero no pude ver a nadie. Solo sentí que el aire se puso helado y un olor fuerte de hospital. Cerré los ojos con fuerza, rezando todas las oraciones que sabía, y cuando los abrí otra vez, había una mujer parada a los pies de mi cama.
Era Marisol, exactamente como estaba en las últimas fotos que Rodrigo me había enseñado. Demasiado flaca, cabello ralo, ojeras profundas. Me veía con una expresión triste, no de enojo, sino de decepción profunda. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Nos quedamos viendo por unos segundos que parecieron horas, hasta que simplemente desapareció. Después de esa noche, ya no pude estar sola en el departamento. Su presencia siempre estaba ahí, aunque no la viera. Sentía el peso de alguien sentándose en la cama de madrugada. Escuchaba el ruido de alguien caminando por la casa, a veces hasta el sonido de llanto bajito viniendo del baño. Traté de dormir en casa de una amiga, pero aún ahí las cosas raras siguieron pasando. Ella me dijo que despertaba de madrugada sintiendo un frío inexplicable en el cuarto y que una vez vio una sombra femenina parada junto a la cama donde yo dormía. Después de 3 días, me pidió que me fuera. Dijo que ya no podía dormir bien con esas cosas pasando. Regresé a mi departamento porque no tenía a dónde ir, pero sabía que no iba a poder vivir así por mucho tiempo. Era como si Marisol se hubiera pegado a mí, siguiéndome a donde fuera. Traté de buscar otros curanderos, santeras, cualquier persona que me pudiera ayudar a librarme de esa aparición. Gasté el poquito dinero que me quedaba en limpias, baños de hierbas, sahumerios, pero nada funcionaba. Un padrino que consulté me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que yo estaba cargando el alma de alguien que murió por mi culpa y que esa alma no me iba a dejar en paz hasta que pagara por la injusticia que cometí. Dijo que no había ritual que pudiera romper ese tipo de conexión, porque no estaba hecha de magia, estaba hecha de culpa y sufrimiento real. La única forma de librarme de eso sería si conseguía el perdón de la persona que había perjudicado, pero como ella estaba muerta, eso era imposible. Salí de ahí sabiendo que estaba condenada a vivir con eso por el resto de mi vida, o hasta que la misma muerte me llevara. Mi salud siguió empeorando de forma espantosa. Además de la pérdida de peso y la caída del cabello, empecé a tener sangrados nasales constantes, dolores en el cuerpo que no se quitaban con ningún medicamento y una fatiga tan intensa que apenas podía salir de la cama. Eran exactamente los mismos síntomas que Rodrigo me había descrito sobre su esposa. Fui con varios médicos, me hice todos los estudios posibles, pero así como pasó con Marisol, los resultados siempre salían normales. Los médicos decían que estaba sana físicamente, pero cualquiera que me viera podía darse cuenta de que me estaba muriendo. Era como si mi cuerpo se estuviera apagando por dentro, de la misma forma que el de ella se apagó. La ironía de la situación me aterraba. Me iba a morir de la misma forma que la mujer que yo maté, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Fue en una de esas idas al hospital que lo vi. Rodrigo estaba saliendo del área psiquiátrica, acompañado por una mujer mayor que debía ser su mamá. Estaba irreconocible, demasiado flaco, cabello despeinado, mirada vacía, caminando como un fantasma. Cuando nuestros ojos se encontraron, se detuvo en medio del pasillo y se quedó viéndome con una expresión que no era de enojo ni de amor, era de reconocimiento puro, como si supiera que los dos estábamos pagando por el mismo pecado. La mujer que estaba con él le jaló el brazo, tratando de hacerlo caminar, pero él siguió viéndome. Vi que abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Después movió la cabeza lentamente y se fue. Supe después, por comentarios que escuché, que había tenido un colapso nervioso después de la muerte de su esposa y estaba internado desde hacía semanas. Esa misma noche, Marisol apareció otra vez en mi cuarto. Esta vez no se quedó parada a los pies de la cama. Se acercó y se sentó a mi lado. Sentí el colchón hundirse con su peso. Sentí el frío que salía de su cuerpo. Estaba aún más flaca que la primera vez, casi transparente, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Traté de hablar, pedir perdón, explicar que me arrepentía de todo, pero las palabras no me salían de la garganta. Ella levantó la mano lentamente y me tocó la cara. Sus dedos estaban helados como hielo, y sentí un dolor agudo en el lugar donde me tocó. Después susurró algo que no pude entender completamente, pero sonó como, ahora ya sabes.
Cuando desapareció, me vi en el espejo y había una marca en mi cara, como una quemadura, exactamente donde ella me había tocado. La marca no se quitaba con nada. Traté de cubrirla con maquillaje, pero siempre se veía a través de cualquier producto que usara. Era como si fuera una marca de propiedad, una señal de que yo le pertenecía ahora. La gente en la calle empezó a verme con más extrañeza todavía. Algunas se persignaban cuando me veían pasar. Una vez, una señora mayor me paró en la calle y me dijo que podía ver la muerte caminando a mi lado, que yo estaba cargando un alma en pena que no me iba a dejar en paz. Me dio un papel con la dirección de una iglesia y me dijo que buscara ayuda espiritual antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo ya sabía que era demasiado tarde. Podía sentir que mi tiempo se estaba acabando, que mi cuerpo se estaba rindiendo de la misma forma que el de Marisol se rindió. Los últimos días fueron los peores. Ya no podía comer nada. Cualquier alimento que trataba de tragar regresaba inmediatamente. Mi peso se desplomó a menos de 40 kilos, mi cabello se cayó casi completamente y mi piel se puso de un color amarillento que me hacía parecer un cadáver caminando. Me pasaba los días enteros acostada, sin fuerzas ni para bañarme. Marisol ahora aparecía constantemente, a veces sentada en la silla del cuarto observándome, a veces acostada a mi lado en la cama. Ya no hablaba, solo se quedaba ahí, esperando. Yo sabía que estaba esperando a que me muriera, que solo así se iba a quedar satisfecha. Era una justicia cruel, pero era justicia. Yo le había quitado la vida y ahora ella me estaba quitando la mía de la misma forma. Una madrugada desperté sintiendo que ya no podía respirar bien. Mi corazón estaba latiendo muy despacio y sentía como si me estuviera ahogando en el aire. Marisol estaba sentada en la orilla de la cama, más nítida que nunca, viéndome con una expresión casi maternal. Pensé que esa iba a ser la noche de mi muerte, que finalmente iba a pagar completamente por lo que había hecho. Cerré los ojos y esperé, pero cuando los abrí otra vez, ella había desaparecido. Sentí un cambio en el aire, como si algo se hubiera roto. Por primera vez en meses, pude respirar hondo sin sentir dolor. No sé explicar qué pasó esa noche, pero fue como si ella hubiera decidido darme una segunda oportunidad, o tal vez se había dado cuenta de que ya había sufrido suficiente. En los días siguientes, las apariciones pararon completamente. El departamento regresó a la normalidad, sin ruidos extraños, sin presencias invisibles, sin ese frío constante que me acompañaba desde hacía meses. La marca en mi cara empezó a desvanecerse lentamente, y por primera vez pude comer algo sin vomitar. Mi cuerpo todavía estaba destruido, pero sentía que ya no me iba a morir de esa forma misteriosa. Era como si Marisol hubiera decidido que ya había aprendido la lección, o tal vez ella había encontrado la paz que necesitaba. Nunca voy a saber exactamente qué cambió esa madrugada, pero sé que algo definitivo pasó. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices iban a quedarse para siempre. Físicamente estaba destrozada, emocionalmente estaba quebrada, y espiritualmente sabía que tenía una deuda que nunca iba a poder pagar completamente. Me tardé meses en poder recuperarme físicamente. Tuve que vender el departamento y regresar a casa de mi mamá, que me recibió sin hacer preguntas, solo cuidándome como si fuera una niña enferma. Subí de peso despacio. Mi cabello empezó a crecer otra vez, pero nunca volví a ser la misma persona. Ya no podía trabajar como acompañante. La simple idea de involucrarme con hombres casados me daba náuseas. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa, ganando muy poco, pero por lo menos era una vida honesta. A veces me encontraba conocidas en la calle y comentaban cómo había cambiado, cómo parecía una persona completamente diferente. Yo siempre estaba de acuerdo, porque realmente era una persona diferente. La paloma que hizo esos rituales había muerto junto con Marisol. Nunca más busqué a Remedios, pero supe por otras personas que había dejado de hacer trabajos de amarre después de lo que me pasó. Dijeron que se quedó muy afectada con la muerte de Marisol y con el estado en que yo quedé, que empezó a rechazar clientes que pedían ese tipo de ritual.
Una vez escuché que ella comentó con alguien que había jugado con fuerzas que no debería haber tocado, que algunos trabajos eran demasiado peligrosos hasta para quien entendía del tema. Nunca confirmé si eso era cierto, pero me gusta pensar que por lo menos ella aprendió algo de toda esta tragedia. Tal vez otras mujeres desesperadas como yo no pasen por lo que yo pasé porque ella ahora sabe de los riesgos. O tal vez solo se quedó con miedo de las consecuencias que podrían regresarle a ella también. Mi nombre es Esperanza y necesito contar algo que me pasó cuando tenía 8 años. Hasta hoy, a los 32, todavía despierto en medio de la noche pensando en eso. Sé que va a sonar como locura, pero juro por el alma de mi abuela que cada palabra que voy a decir aquí es verdad. Pasó en el rancho de mis abuelos en Tequila, Jalisco, durante las vacaciones de diciembre del 2000. Mi familia siempre tuvo estas historias extrañas, ¿sabes? Mi abuela Carmen vivía susurrando sobre cosas que veía en los campos de agave, pero todos pensaban que eran cosas de su cabeza. Mi abuelo Aurelio se ponía nervioso cuando ella empezaba con esas pláticas y siempre cambiaba de tema en el momento. Pero yo veía en sus ojos que él sabía algo, que no era solo imaginación de la abuelita. El rancho estaba aislado, rodeado por hectáreas y hectáreas de agave azul, lejos de cualquier vecino o carretera transitada. Me encantaba pasar las vacaciones ahí porque podía correr libre por los campos durante el día, subirme a los árboles y jugar con los perros del rancho. Pero siempre tuve la sensación extraña de que algo me observaba de lejos, principalmente cuando el sol empezaba a meterse. Era una sensación que me ponía la piel chinita, como si ojos invisibles estuvieran pegados en mí. Mi abuela siempre me gritaba para que entrara a la casa antes de que oscureciera, y yo obedecía sin cuestionar, porque sentía que ella sabía algo que yo no sabía. El rancho tenía esta atmósfera pesada, especialmente de noche, cuando el silencio solo se rompía por el viento, pasando entre las plantas de agave. Era un silencio que incomodaba, ¿sabes? De esos que te hacen estar prestando atención a cada ruidito, y siempre tenía la impresión de que ese silencio escondía algo. Ese día específico era una tarde de diciembre bien calurosa, de esas que el sol quema la piel aunque sea invierno. Yo estaba jugando sola en el patio, cerca de la cerca de alambre que separaba la casa del campo de agave. Mis abuelos estaban echando la siesta después de comer y yo aproveché para quedarme afuera, cosa que normalmente no estaba permitido a esa hora. Estaba haciendo casitas en la tierra con palitos cuando vi una sombra moviéndose entre las hileras de agave. Al principio pensé que era uno de los trabajadores de mi abuelo, pero era raro porque no era horario de trabajo y la sombra se movía de una manera muy rara. Era como si la persona se estuviera arrastrando o caminando en 4 patas, medio encorvada, con movimientos que no parecían normales. Me dio curiosidad y me acerqué a la cerca para tratar de ver mejor qué era. La sombra dejó de moverse cuando me acerqué, como si hubiera notado que yo estaba viendo. Me quedé ahí parada, agarrando el alambre de la cerca, tratando de ver entre las plantas. El corazón empezó a latirme más fuerte porque había algo muy malo en esa situación. La sombra estaba como a unos 50 metros de distancia, medio escondida entre las hileras, pero yo podía ver que era más grande que una persona normal, y la forma no era bien humana, ¿sabes? Era como si fuera una persona, pero deformada o mezclada con alguna otra cosa. Me quedé ahí unos 5 minutos nomás viendo, sin poder moverme, cuando la cosa empezó a moverse otra vez, pero esta vez venía hacia mí. Mi estómago se heló en el momento y sentí ese frío en la panza que da cuando sabes que estás en peligro. Era un instinto animal, de niña asustada. Corrí para adentro de la casa gritando por mi abuela, pero ella estaba durmiendo pesado y tardó en despertar. Cuando logré explicar lo que había visto, se puso blanca como papel y me jaló lejos de la ventana. Me preguntó 1000 detalles sobre lo que había visto, dónde estaba, cómo se movía, y yo veía la desesperación en sus ojos. Ella sabía exactamente de qué le estaba hablando. Me hizo prometer que no iba a salir de la casa sola
hasta que mi abuelo regresara del centro del pueblo, y se pasó el resto de la tarde caminando de un lado para otro, viendo por las ventanas y murmurando oraciones bajito. Yo nunca había visto a mi abuela tan nerviosa así. Ella siempre fue una mujer fuerte, de esas que no se alteran con nada, pero ese día estaba claramente espantada. Se la pasó haciéndome preguntas sobre cada detalle, como si estuviera tratando de confirmar algo que ya sospechaba, y la manera que veía hacia los campos por la ventana era como si estuviera esperando ver algo terrible aparecer en cualquier momento. Cuando mi abuelo Aurelio llegó a la casa al final de la tarde, mi abuela le contó todo en voz baja, pensando que yo no estaba escuchando. Pero yo estaba escondida atrás de la puerta de la cocina, prestando atención a cada palabra. La escuché hablando sobre la cosa haber regresado, y mi abuelo respondiendo que no podía ser, que había pasado tanto tiempo. Discutieron en susurros por unos 20 minutos y me di cuenta de que ellos sabían exactamente de qué se trataba. No era la primera vez que esto pasaba. Mi abuelo salió de la casa con la escopeta y se quedó caminando por el patio hasta que oscureció, viendo hacia los campos como si estuviera buscando algo específico. Cuando regresó para adentro, cerró con llave todas las puertas y ventanas, cosa que él nunca hacía. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Yo me quedaba escuchando a mis abuelos platicar bajito en su cuarto, y de vez en cuando escuchaba unos ruidos raros afuera, como si algo grande se estuviera moviendo por el patio. Al día siguiente, mi abuelo me llamó para una plática seria. Él quería saber cada detalle de lo que había visto, e hizo las mismas preguntas como 10 veces, como si estuviera probando si yo estaba inventando o si cambiaba algo en la historia. Preguntó sobre el tamaño de la criatura, sobre cómo se movía, si había hecho algún sonido, si yo había sentido algún olor diferente. Yo respondí todo con sinceridad, pero veía que él se ponía más preocupado con cada respuesta. Después de esa plática, prohibió terminantemente que yo saliera de la casa sola, ni siquiera al patio. Dijo que era peligroso y que yo tenía que obedecer sin cuestionar. Mi abuela estuvo de acuerdo con todo, pero yo veía en sus ojos que ella estaba muerta de miedo. Era como si ellos supieran que algo terrible podía pasar si yo me encontraba con esa criatura otra vez. Y lo peor es que yo sentía que me estaban escondiendo algo muy importante. En los días siguientes, el ambiente en el rancho se puso pesadísimo. Mis abuelos casi no platicaban entre ellos, y cuando hablaban, siempre era en susurros. Mi abuelo empezó a salir todas las noches con la escopeta, diciendo que iba a checar los campos, pero yo sabía que estaba cazando algo. Mi abuela se la pasaba rezando el rosario sin parar y prendía veladoras para todos los santos que conocía. También empezó a contarme historias raras sobre cosas que había visto cuando era más joven, sobre criaturas que vivían en los campos de agave y que solo aparecían para ciertas personas. Hablaba sobre cómo esas cosas eran peligrosas, especialmente para los niños, y cómo era importante nunca salir sola cuando el sol se estaba metiendo. Yo escuchaba todo con atención, tratando de entender qué estaba pasando, pero mientras más hablaba, más asustada me ponía. Era como si me estuviera preparando para algo terrible que podía pasar. La obsesión de mi abuelo con lo que yo había visto se fue poniendo cada vez peor. Me despertaba de madrugada para hacer las mismas preguntas otra vez, como si pensara que yo estaba escondiendo algún detalle importante. Esperanza, ¿estás segura de que era más grande que una persona normal? ¿Tenía pelo? ¿Hacía ruido cuando caminaba? Yo respondía siempre lo mismo, pero él no parecía satisfecho con las respuestas. Empezó a dibujar en el papel, tratando de que yo le enseñara exactamente cómo era la criatura, y yo veía que las manos le temblaban cuando yo confirmaba ciertos detalles. Mi abuela trataba de intervenir, diciendo que estaba asustando a la niña, pero él no escuchaba. Era como si hubiera entrado en una especie de trance, obsesionado con entender cada aspecto de lo que yo había visto. Y lo peor es que yo sentía que mientras más hablaba, más peligro corría. Era como si cada detalle que daba confirmara sus peores miedos. Durante el día, cuando mi abuelo salía a trabajar,
Mi abuela me contaba pedacitos de la verdad. Hablaba bajito, siempre viendo hacia las puertas, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Me contó que cuando ella era joven, recién casada, había visto la misma criatura varias veces en los campos. Dijo que era algo que no era ni completamente humano, ni completamente animal, sino una mezcla de los dos que no debería existir. Esa cosa escoge personas específicas para aparecerse, mija, decía con la voz temblando. Y cuando escoge a un niño, es porque quiere algo. Ella nunca explicaba bien qué quería la criatura, pero yo veía el terror en sus ojos cuando hablaba de eso. Dijo que había dejado de ver la cosa después de que nació mi papá y que había rezado todos los días para que nunca más apareciera. Pero ahora había regresado y me había escogido a mí. Mi abuela también me contó que otras personas de la región ya habían visto criaturas parecidas a lo largo de los años. Habló de un vecino que había encontrado una de esas cosas devorando una cabra en medio de la noche y que se quedó traumado para el resto de su vida. Contó sobre un niño de otro rancho que había desaparecido después de decir que vio el hombre animal en los campos y que nunca más lo encontraron. Esas historias me dejaban espantada, pero al mismo tiempo yo necesitaba entender qué me estaba pasando. Ella decía que esas criaturas vivían escondidas entre las plantas de agave desde hace generaciones, que eran antiguas, más antiguas que cualquier persona viva, y que solo aparecían cuando querían algo específico. La manera que hablaba me hacía entender que yo estaba en peligro real, que no era solo una niña asustada viendo cosas. Era algo mucho más serio y peligroso de lo que yo imaginaba. En el tercer día después del primer avistamiento, yo estaba ayudando a mi abuela en la cocina cuando escuchamos un ruido extraño viniendo del patio. Era como si algo grande se estuviera arrastrando por la tierra, haciendo un sonido rasposo y pesado. Mi abuela dejó todo lo que estaba haciendo y me empujó lejos de la ventana. No veas, repetía. Pero yo ya había visto, era la misma sombra, solo que ahora estaba mucho más cerca de la casa, casi en la cerca del patio. Y esta vez pude ver mejor los detalles. Tenía forma humana, pero caminaba en 4 patas como un animal. El cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro, pero la cara tenía rasgos humanos mezclados con algo salvaje. Era como si alguien hubiera sido transformado en algo que no debería existir. Mi abuela me arrastró al cuarto y cerró la puerta con llave, pero yo podía escuchar a la criatura moviéndose afuera, olfateando alrededor de la casa. Nos quedamos encerradas en el cuarto por más de 1 hora, mi abuela rezando sin parar y yo temblando de miedo. El sonido de la criatura dando vueltas a la casa era terrible. Era como si estuviera probando cada ventana, cada puerta, buscando una forma de entrar. En algunos momentos, yo escuchaba una respiración pesada bien cerca de las ventanas, y mi abuela me apretaba la mano con tanta fuerza que dolía. Ella susurraba oraciones que yo nunca había escuchado antes, con palabras que parecían muy antiguas. Cuando el ruido finalmente paró, esperamos otra media hora antes de salir del cuarto. Mi abuela checó todas las ventanas y puertas y encontró marcas extrañas en la tierra alrededor de la casa, huellas que eran una mezcla de pie humano con garras de animal. Ella borró las marcas rápidamente con un rastrillo, como si no quisiera dejar evidencia de lo que había pasado. Pero yo vi, y nunca voy a olvidar la forma de esas huellas. Cuando mi abuelo llegó a la casa esa noche, mi abuela le contó todo lo que había pasado. Él se puso furioso, no con ella, sino con la situación. Empezó a gritar que esto no podía estar pasando otra vez, que él no lo iba a permitir. Salió de la casa con la escopeta y una linterna, decidido a encontrar la criatura. Se quedó afuera toda la noche y mi abuela y yo no pudimos dormir, esperando escuchar un disparo o alguna señal de que había encontrado la cosa. Cuando regresó en la mañana, estaba pálido y alterado. Dijo que había encontrado rastros por todo el campo, que la criatura había estado dando vueltas a la propiedad toda la noche. Pero lo que más me asustó fue cuando dijo que había visto la criatura de lejos y que ella lo había visto directamente. Ella sabe que estamos aquí, le dijo a mi abuela, y no va a parar hasta conseguir lo que quiere.
En ese momento entendí que yo era lo que ella quería. Los interrogatorios de mi abuelo se intensificaron después de eso. Me despertaba varias veces durante la noche para hacer preguntas, como si pensara que yo estaba en contacto con la criatura de alguna forma. Quería saber si soñaba con ella, si escuchaba voces, si sentía ganas de salir de la casa sola. Yo respondía que no, pero él no me creía completamente. Empezó a tratarme como si fuera peligrosa, como si la criatura me pudiera usar de alguna forma. Mi abuela trataba de protegerme, pero él estaba obsesionado. Decía que yo tenía alguna conexión especial con esas cosas, que por eso se me había aparecido. Hablaba sobre cómo yo era diferente de otros niños, más sensible a esas presencias. Yo no entendía qué quería decir, pero la manera que me veía cambió completamente. Era como si me hubiera vuelto una extraña en mi propia familia, alguien en quien no se podía confiar completamente. Y eso me dolía más que el mismo miedo de la criatura. La situación en la casa se volvió insostenible. Mi abuelo casi no dormía. Se pasaba las noches vigilando la propiedad con el arma en la mano. Mi abuela se estaba enfermando de tanto estrés. No podía comer bien y vivía con dolor de cabeza. Y yo me sentía culpable por todo, como si fuera mi culpa haber visto esa cosa y haber traído este terror para adentro de la casa. Empecé a tener pesadillas todas las noches, soñando con la criatura persiguiéndome por los campos de agave. Despertaba gritando y mis abuelos venían corriendo a mi cuarto, pero en lugar de consolarme, me hacían más preguntas sobre los sueños, queriendo saber cada detalle de lo que veía. Era como si hasta mis pesadillas fueran sospechosas, como si pudieran revelar alguna conexión peligrosa con la criatura. Me sentía completamente sola, aunque estuviera rodeada por mi familia. Era como si el miedo nos hubiera vuelto extraños unos a otros. La cuarta noche fue cuando todo cambió para peor. Yo estaba durmiendo cuando desperté con un ruido extraño en la pared de mi cuarto. Era como si algo estuviera arañando el adobe del lado de afuera, justo a la altura de mi ventana. Me quedé paralizada en la cama, sin poder moverme o gritar. El sonido era rítmico, como si la criatura estuviera tratando de abrir un hoyo en la pared para entrar. Podía escuchar su respiración pesada del otro lado, y un olor extraño empezó a entrar al cuarto. Era como olor de animal mojado mezclado con tierra podrida. Finalmente logré moverme y corrí al cuarto de mis abuelos, pero cuando llegué ahí, ya estaban despiertos y armados. Mi abuelo tenía la escopeta apuntando hacia la ventana y mi abuela estaba rezando con el rosario en la mano. Habían escuchado todo y sabían que la criatura estaba tratando de llegar hasta mí. Esa noche, ninguno de nosotros cerró los ojos. En la mañana, encontramos marcas profundas en la pared de mi cuarto. Eran arañazos hechos por garras enormes que habían penetrado varios centímetros en el adobe. Mi abuelo midió las marcas y se asustó aún más. Dijo que eran demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido de la región. Mi abuela vio las marcas y empezó a llorar, cosa que yo nunca la había visto hacer. «Se está poniendo más atrevida», dijo entre lágrimas. «No va a tardar mucho en tratar de entrar de verdad». En ese momento entendí que mis abuelos sabían mucho más sobre esta criatura de lo que me habían contado. Había una historia detrás de todo esto, algo que había pasado antes y que ellos estaban desesperados por no repetir. Pero por más que preguntara, no me contaban la verdad completa. Solo decían que yo estaba en peligro y que necesitábamos encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Fue ese día que mi abuela empezó a enfermarse de verdad. La presión de todo lo que estaba pasando, el miedo constante, la falta de sueño, todo eso la estaba destruyendo por dentro. Empezó a tener dolores en el pecho y dificultad para respirar, pero se negaba a ir al médico porque no me quería dejar sola ni por un minuto. Decía que mientras ella estuviera cerca, la criatura no me podría llevar. Yo no entendía bien qué quería decir con el llevarme, pero la desesperación en su voz me hacía entender que era algo terrible. Se pasó todo el día pegada a mí, persignándome con agua bendita y haciéndome usar un crucifijo que había sido de mi bisabuela. Decía que algunos niños tenían una luz especial que atraía a esas criaturas y que yo era una de ellas.
Por eso la cosa me había escogido, y por eso no iba a desistir hasta conseguir lo que quería. Mi abuelo decidió que ya no podía esperar pasivamente. Salió de la casa temprano en la mañana con la escopeta y dijo que iba a resolver esto de una vez por todas. Se quedó afuera todo el día, recorriendo cada centímetro de los campos de agave, buscando la guarida de la criatura. Cuando regresó al final de la tarde, estaba sucio de tierra y con arañazos en los brazos, pero no había encontrado nada. Dijo que había visto más rastros, que la criatura se estaba moviendo por un área muy grande, pero que era demasiado lista para ser atrapada durante el día. Ella sabe que la estoy cazando, dijo con coraje. Está jugando conmigo. Esa noche armó una emboscada en el patio, escondiéndose atrás del gallinero con el arma cargada, pero la criatura no apareció. Era como si supiera que era una trampa. Eso dejó a mi abuelo aún más frustrado y desesperado. Estaba perdiendo la batalla psicológica contra algo que ni siquiera podía entender completamente. En la quinta noche, pasó algo que cambió todo. Yo estaba durmiendo en el cuarto de mis abuelos, en el suelo, porque no me querían dejar sola en mi cuarto después de los arañazos en la pared. Desperté en medio de la madrugada con mi abuela quejándose de dolor. Estaba teniendo algún tipo de ataque, agarrándose el pecho y luchando para respirar. Mi abuelo despertó desesperado y empezó a tratar de ayudarla, pero ella estaba muy mal. Entre los quejidos de dolor, logró susurrar algo que me heló la sangre. Está aquí, está adentro de la casa. Volteé hacia la ventana y vi una sombra enorme moviéndose del lado de afuera. Pero esta vez era diferente. La criatura estaba parada, en postura erecta, y parecía estar observando la escena de adentro. Era como si supiera que mi abuela se estaba muriendo y estuviera esperando el momento correcto para actuar. Mi abuelo también la vio y se quedó dividido entre cuidar a su esposa y proteger a su nieta. Mi abuela murió esa madrugada, en los brazos de mi abuelo, mientras la criatura observaba desde la ventana. Yo nunca voy a olvidar sus últimos momentos. Aunque se estaba muriendo, trataba de protegerme, susurrando oraciones y haciendo la señal de la cruz hacia mí. Sus últimas palabras fueron: no dejes que se lleve a la niña, Aurelio, promete que no la dejas. Mi abuelo prometió entre lágrimas, pero yo veía en su desesperación que no sabía cómo cumplir esa promesa. Cuando mi abuela finalmente dejó de respirar, la sombra en la ventana desapareció. Fue como si su muerte hubiera roto algún tipo de protección que existía a mi alrededor. Yo sentí en el momento que algo había cambiado, que estaba más vulnerable que antes. Mi abuelo también lo sintió, porque me agarró con fuerza y dijo: ahora somos solo tú y yo contra esa cosa, mija, y no voy a dejar que te lleve, aunque eso me mate. Los días siguientes fueron un borrón de funeral, parientes llegando, y mi abuelo completamente destruido por la pérdida. Pero aún en medio del dolor, no relajó la vigilancia. Siguió durmiendo armado y me mantenía siempre cerca. Los parientes pensaban que estaba exagerando, que el luto estaba afectando su juicio, pero yo sabía la verdad. La criatura se había vuelto más atrevida después de la muerte de mi abuela. Yo la veía casi todas las noches ahora, siempre más cerca de la casa, siempre observándome. Era como si la muerte de la abuelita hubiera quitado una barrera y ahora estaba libre para acercarse. Mi abuelo también se dio cuenta de esto y tomó una decisión drástica. Íbamos a abandonar el rancho. Dijo que no me podía proteger solo en ese lugar, que necesitábamos salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Empezó a hacer los preparativos para mudarnos a la ciudad, a la casa de una tía mía, pero yo sentía que aún saliendo de ahí, la criatura no iba a desistir de mí tan fácil. En nuestra última noche en el rancho pasó el enfrentamiento final. Yo estaba ayudando a mi abuelo a empacar las últimas cosas cuando escuchamos un ruido terrible viniendo del patio. Era como si la criatura estuviera destruyendo todo lo que encontraba por delante. Tiró el gallinero, rompió la cerca, arrancó plantas del jardín de mi abuela. Mi abuelo agarró la escopeta y me mandó que me encerrara en el baño, el único cuarto de la casa que no tenía ventana. Me quedé ahí adentro escuchando los sonidos de la batalla afuera, gritos de mi abuelo, rugidos de la criatura, disparos siendo hechos.
Duró lo que parecía una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Cuando todo se quedó silencioso, esperé un rato más antes de salir del baño. Encontré a mi abuelo en el patio, vivo pero herido, con arañazos profundos en los brazos y en la cara. Había logrado espantar a la criatura con los disparos, pero no había logrado matarla. «Va a regresar», dijo viendo hacia los campos oscuros. «Tenemos que salir de aquí ahorita mismo». Salimos del rancho esa misma madrugada, pero no fuimos directo a la ciudad como mi abuelo había planeado. Me llevó a la casa de una mujer muy vieja que vivía sola en una casita de adobe en las afueras de Tequila. Doña Soledad era conocida en la región como curandera, una de esas personas que saben lidiar con cosas que los médicos no pueden curar. Mi abuelo tocó su puerta a las 3 de la mañana, y cuando ella abrió y vio el estado en que estábamos, él todo arañado y yo temblando de miedo, ni hizo preguntas. Solo nos jaló para adentro y empezó a preparar unas hierbas extrañas en una olla vieja. Su casa olía a incienso y plantas secas, y tenía santos y crucifijos en cada pared. Me vio con unos ojos muy penetrantes y dijo: «Esta niña está marcada. La cosa no va a desistir hasta llevársela». Mi abuelo confirmó todo lo que había pasado, y ella movió la cabeza como si ya supiera todo. Doña Soledad explicó que esas criaturas eran muy antiguas, más viejas que cualquier memoria humana, y que vivían escondidas en los campos de agave desde hace generaciones. Dijo que escogían a ciertos niños por motivos que nadie entendía completamente, pero que una vez marcado, el niño se quedaba conectado a la criatura para siempre. «A menos que rompamos esa conexión de una vez por todas», dijo, moviendo las hierbas en la olla. «Pero es peligroso, muy peligroso. Si sale mal, la niña puede morir». Mi abuelo dijo que estaba dispuesto a correr cualquier riesgo, que prefería verme muerta que en las manos de esa cosa. Doña Soledad preparó un té amargo con las hierbas y me hizo tomármelo todo, aunque vomité varias veces. Dijo que era para limpiar mi alma y prepararme para el ritual que iba a pasar la noche siguiente. Me sentí muy mal todo el día, con fiebre y alucinaciones, pero ella dijo que era normal, que mi cuerpo estaba expulsando la marca de la criatura. La noche siguiente, Doña Soledad me llevó a un lugar sagrado que conocía, una cueva pequeña en las montañas donde los antiguos hacían rituales de protección. Mi abuelo vino también, armado, por si la criatura aparecía. La curandera había traído velas, incienso y una muñeca de trapo que había hecho durante el día usando pedazos de mi ropa y algunos cabellos míos. Explicó que iba a transferir la marca que estaba en mí a la muñeca y después iba a destruir la muñeca de una forma especial que iba a romper la conexión para siempre. «Pero la criatura va a sentir lo que estamos haciendo», advirtió. «Va a venir a tratar de impedirlo. Por eso está su abuelo aquí». Empezó el ritual prendiendo las velas en círculo y quemando incienso que hacía un humo denso y perfumado. Me hizo sentarme en el centro del círculo cargando la muñeca, mientras ella cantaba en un idioma que yo nunca había escuchado antes. El ritual duró horas, y durante todo ese tiempo sentí cosas extrañas pasando en mi cuerpo. Era como si algo oscuro estuviera siendo jalado hacia afuera de mí, pasando por mis manos hacia la muñeca. La muñeca empezó a ponerse pesada, muy pesada, como si estuviera absorbiendo algo denso y maligno. Doña Soledad siguió cantando y echando hierbas al fuego, creando un humo que ardía en los ojos y en la garganta. Como a la medianoche, escuchamos el primer rugido viniendo de afuera de la cueva. La criatura había llegado y estaba furiosa. Mi abuelo se puso en la entrada de la cueva con la escopeta, mientras Doña Soledad aceleró el ritual. «Ya casi está listo», gritó por encima del ruido que la criatura estaba haciendo afuera. «Unos minutos más y la transferencia va a estar completa». Yo cargaba la muñeca con tanta fuerza que las uñas se me enterraron en las palmas de las manos, sintiendo que mi vida dependía de no soltar esa cosa. La criatura trató de entrar a la cueva varias veces, pero algo la impedía pasar de la entrada. Era como si hubiera una barrera invisible que no podía atravesar. Mi abuelo disparó algunos tiros de advertencia, pero ni necesitaba. La cosa no podía entrar de todos modos. Doña Soledad explicó después
que la cueva era un lugar sagrado, protegido por fuerzas muy antiguas que eran enemigas de esas criaturas. Por eso los traje aquí, dijo. Es el único lugar donde podemos hacer esto con seguridad. Cuando la transferencia finalmente terminó, sentí un alivio inmenso, como si un peso gigantesco hubiera salido de mis hombros. La muñeca estaba caliente y pulsaba como si tuviera vida propia. Doña Soledad la agarró de mis manos con mucho cuidado y la puso en un tazón de barro que había traído especialmente para eso. Ahora viene la parte más importante, dijo, sacando un frasco pequeño de un líquido que parecía gasolina, pero tenía un olor mucho más fuerte y químico. Doña Soledad derramó el líquido sobre la muñeca y le prendió fuego. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a poder olvidar. La muñeca no se quemó como tela normal. Se retorció e hizo sonidos horribles, como si estuviera viva y sintiendo dolor. Las llamas eran de un color extraño, medio azulado, y el humo que salía tenía un olor podrido que nos hizo vomitar a todos. Afuera, la criatura empezó a hacer un ruido desesperado, como si la estuvieran torturando también. Era un sonido que mezclaba rugido animal con grito humano, y era tan fuerte que hacía eco por las montañas. «¡Está funcionando!», gritó doña Soledad por encima del ruido. «La conexión se está rompiendo». Yo sentí un dolor terrible en el pecho, como si algo me estuvieran arrancando de adentro a la fuerza. Me caí al suelo retorciéndome, pero la curandera dijo que era normal, que era el último pedazo de la marca siendo quitado. Mi abuelo me cargó mientras yo pasaba por el peor dolor de mi vida. Cuando la muñeca finalmente se volvió cenizas, todo se quedó silencioso de repente. La criatura dejó de rugir y yo dejé de sentir dolor. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Doña Soledad juntó las cenizas de la muñeca en una bolsita de cuero y dijo que las iba a enterrar en un lugar especial, donde nunca las podrían encontrar. «Se acabó», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «La conexión se rompió para siempre. La criatura ya no te puede encontrar». Salimos de la cueva al amanecer y por primera vez en semanas me sentí realmente segura. Era como si una nube oscura que siempre estaba sobre mi cabeza finalmente se hubiera ido. Mi abuelo también parecía aliviado, pero todavía estaba cauteloso. «Vamos a esperar unos días para estar seguros», dijo. «Si no aparece hasta el final de la semana, es porque realmente funcionó». Nos quedamos en la casa de doña Soledad por 3 días más, y no hubo ninguna señal de la criatura, ningún rugido, ninguna sombra, ningún rastro. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Al 4.º día, doña Soledad declaró que el ritual había sido un éxito completo. Dijo que la criatura probablemente había regresado a donde sea que esas cosas viven cuando no están cazando, y que sin la conexión conmigo ya no tenía motivo para quedarse en la región. «Pero nunca regreses a ese rancho», advirtió. «Los lugares donde esas cosas aparecen se quedan marcados para siempre. Aunque ya no te pueda encontrar, otras de su especie pueden sentir el olor de la magia que se usó ahí». Mi abuelo estuvo de acuerdo en que nunca más íbamos a regresar. Vendió el rancho a un primo que vivía en otro estado y nunca le contó lo que había pasado ahí. Nos mudamos a la ciudad, a la casa de mi tía, y empezamos una vida nueva, pero yo sabía que las cosas nunca más iban a ser iguales. Había visto cosas que un niño no debería ver, y había pasado por una experiencia que cambió completamente mi percepción del mundo. Los años pasaron y la criatura nunca más apareció. Mi abuelo murió cuando yo tenía 16 años, llevándose a la tumba la mayor parte de los secretos sobre lo que realmente había pasado en ese rancho. Doña Soledad también murió algunos años después, y con ella se fue el conocimiento sobre cómo lidiar con esas criaturas antiguas. Yo crecí, me casé, tuve hijos, pero nunca conté esta historia a nadie de mi familia. Tengo miedo de que solo de hablar de esto pueda de alguna forma llamar la atención de otras criaturas como aquella, pero de vez en cuando, principalmente cuando paso cerca de campos de agave, siento un escalofrío en la espalda y volteo por encima del hombro, solo para estar segura de que no hay nada siguiéndome,
porque aunque sé que la conexión se rompió, una parte de mí siempre va a tener miedo de que esa cosa, u otras como ella, todavía estén por ahí esperando la oportunidad correcta para regresar. Hoy, a los 32 años, todavía despierto a veces en medio de la noche con pesadillas sobre esos días en el rancho, pero son solo pesadillas ahora, ya no más visiones o premoniciones. La diferencia es clara para mí. Antes del ritual, los sueños tenían un peso diferente, una realidad que me perseguía aún después de despertar. Ahora son solo memorias traumáticas siendo procesadas por mi mente. Nunca más sentí esa sensación de estar siendo observada por algo sobrenatural. Nunca más vi sombras moviéndose de forma extraña en los campos. El ritual de Doña Soledad realmente funcionó, y estoy agradecida todos los días de que mi abuelo haya tenido el valor de buscar ayuda cuando la buscó. Si hubiera tratado de resolverlo solo, estoy segura de que no estaría aquí hoy para contar esta historia. A veces me pregunto cuántos otros niños a lo largo de los años fueron escogidos por esas criaturas y no tuvieron la suerte de tener a alguien que supiera cómo romper la conexión. Es un pensamiento que me persigue, pero también me hace sentir afortunada por haber sobrevivido. Buenas noches, comunidad. Necesito contar algo que me pasó cuando tenía unos 8 años, allá en Guadalajara. Mi familia vivía en una casa sencilla al final de una calle medio alejada del centro. ¿Saben esas callecitas que parece que el mundo se olvidó? Era una casa de adobe con patio grande, donde mi bisabuela plantaba sus hierbas y donde yo me la pasaba la mayor parte del tiempo jugando. Doña Lucía, mi bisabuela, era una mujer chiquita pero con unos ojos que parecían ver cosas que nosotros no veíamos. Había nacido allá cerca de Tequila y siempre decía que ciertas personas cargaban energías malas, que teníamos que tener cuidado. Yo pensaba que eran solo historias de viejo, ya saben cómo son los niños, pero caray, cómo me equivocaba. Fue un final de tarde de octubre que ella apareció, doña Carmen, una mujer que debía tener unos 60 y tantos años, demasiado flaca, con cabello canoso siempre amarrado en un chongo apretado. Se mudó a la última casa de la calle, una casita que había estado abandonada por años después de que el dueño murió. La casa estaba medio siniestra, con las paredes descarapeladas y un portón de hierro todo oxidado que hacía un ruido horrible cuando se abría. Recuerdo que el primer día que la vi, estaba en su patio moviendo unas plantas extrañas que yo nunca había visto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio una sonrisa que me puso la piel chinita. No era una sonrisa normal, ¿saben? Era como si supiera algo sobre mí que yo mismo no sabía. Mi bisabuela estaba conmigo en ese momento y la sentí ponerse tensa a mi lado. «Esa mujer no me gusta nada», murmuró mi bisabuela bajito, haciéndose la señal de la cruz. Pero yo era niño, ¿no? Y los niños son curiosos por naturaleza. Algunos días después, doña Carmen vino hasta nuestra casa con un plato de cocadas. Caray, eran las cocadas más sabrosas que había probado en mi vida. Me hablaba con una voz dulce, preguntaba sobre la escuela, sobre qué me gustaba hacer. Parecía una abuelita normal queriendo hacer amistad. Mi mamá pensó que estaba padrísimo tener una vecina amable, pero mi bisabuela se quedó con cara seria todo el tiempo. Cuando doña Carmen se fue, doña Lucía tiró las cocadas a la basura y me hizo tomar un té amargo de no sé qué. «Esa mujer tiene algo malo», repetía, pero nadie le hacía caso. Todos pensaban que era paranoia de viejo. Las visitas de doña Carmen se volvieron frecuentes. Siempre traía algo, a veces eran dulces, otras veces eran unas figuritas de barro que ella misma hacía. Eran figuras raras, medio deformes, pero a mí me parecían interesantes. Decía que eran para protegerme, que yo era un niño especial. Mi mamá se sentía halagada con la atención que la vecina me daba, pero mi bisabuela cada vez se ponía más inquieta. Empezó a regar ruda y pirul por toda la casa, especialmente en mi cuarto. El olor era fuerte y medio mareante, pero ella insistía en que era necesario. «Las brujas siempre buscan a los niños», decía, y yo me reía porque pensaba que era cosa de su imaginación. Pero las cosas empezaron a ponerse raras de verdad
cuando doña Carmen me dio una muñequita de barro que se parecía a mí. Era bizarro cómo había logrado hacerla tan parecida. Fue después de esa muñeca que las cosas empezaron a descomponerse de verdad. Primero fueron los vientos fríos que aparecían de la nada en mi cuarto, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Era un frío que cortaba, ¿saben? No era el frío normal de la noche. Era algo que parecía venir de adentro de las paredes. Mi mamá pensaba que era solo impresión mía, pero yo lo sentía en la piel. Después empezaron los ruidos en el techo. Nuestra casa tenía tejas de barro, y de noche escuchaba pasos allá arriba, como si alguien estuviera caminando despacio. Mi papá subió varias veces a ver, pero nunca encontraba nada, ni huellas, ni animales, nada. El sonido era siempre igual, pasos lentos, deliberados, que se paraban justo arriba de mi cuarto. Mi bisabuela se la pasaba rezando el rosario todas las noches, y yo empecé a dormir en su cuarto porque tenía miedo. Las sombras empezaron a moverse solas. Juro por Dios que no me estoy inventando esto. Yo estaba en el patio jugando cuando vi la sombra de doña Carmen en la pared de su casa, pero ella no estaba ahí. La sombra se movía como si fuera una persona real, gesticulando y haciendo movimientos extraños con las manos. Cuando le conté a mi bisabuela, se puso blanca como papel. Esa misma noche, me hizo bañar con agua bendita que había traído de la catedral y me talló sal de grano en todo el cuerpo. Dolía un poco, pero ella decía que era para limpiarme de cualquier cosa mala que se me hubiera pegado. «Esa mujer te está haciendo algo», repetía mientras rezaba. Yo todavía no entendía bien qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba muy mal. Fue un jueves que tuve el primer episodio de parálisis. Desperté en medio de la madrugada y no podía mover ninguna parte del cuerpo. Era como si alguien me hubiera amarrado a la cama, pero no había nada sujetándome. Podía ver todo a mi alrededor, podía escuchar los sonidos de la casa, pero no podía ni parpadear. Lo peor era que sentía una presencia en el cuarto, como si alguien me estuviera observando desde el rincón oscuro cerca del ropero. Trataba de gritar, trataba de llamar a mi bisabuela, pero no salía ningún sonido. Se quedó así por unos 10 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente pude moverme, estaba empapado de sudor y temblando. Corrí al cuarto de mi bisabuela llorando, y ella inmediatamente supo que había sido cosa de doña Carmen. «Ya comenzó», dijo, y vi miedo real en sus ojos por primera vez. A partir de ese día, mi bisabuela no me dejaba solo. Me llevaba a todos lados, hasta al baño se quedaba afuera de la puerta. Empezó a hacer tés extraños que tenía que tomar 3 veces al día, y todas las noches prendía velas blancas alrededor de mi cama. El olor de copal e incienso se quedó permanente en la casa. Mi mamá empezó a preocuparse porque yo estaba muy flaco y pálido. Dormía mal y tenía pesadillas constantes. Pero lo que más me asustaba era que doña Carmen seguía apareciendo, siempre con esa sonrisa extraña, preguntando cómo estaba. Parecía saber exactamente cuándo me estaba sintiendo mal, porque siempre aparecía los días siguientes a los episodios de parálisis. «¿Cómo está mi niño especial?», preguntaba, y yo sentía un escalofrío en toda la espalda cada vez que decía eso. Los episodios de parálisis empezaron a pasar casi todas las noches. Yo le tenía pavor a irme a dormir porque sabía que iba a despertar sin poder moverme, sintiendo esa presencia horrible en el cuarto. Mi bisabuela, doña Lucía, se quedaba despierta toda la noche, rezando y quemando hierbas, pero aún así las cosas seguían pasando. Fue una de esas noches que la vi por primera vez durante la parálisis. Doña Carmen estaba parada a los pies de mi cama, pero no era ella de verdad. Era como una sombra de ella, toda distorsionada y oscura. Extendía las manos hacia mí y yo sentía como si algo me estuvieran jalando de adentro. Era una sensación horrible, como si me estuviera chupando la energía. Cuando pude moverme otra vez, grité tanto que desperté a toda la casa. Mi bisabuela entró corriendo e inmediatamente empezó a echar agua bendita en todos los rincones del cuarto. A la mañana siguiente, doña Lucía me llevó hasta la casa de una comadre suya, doña Esperanza, que vendía hierbas en el mercado central.
Esa mujer me vio de una manera extraña. Me pasó las manos por la cabeza y dijo que yo tenía algo pegado. Hizo unos preparados con plantas que yo nunca había visto y me dio unos saquitos para cargar en la bolsa. «Esa mujer te quiere para algo malo», le dijo a mi bisabuela. Y las dos empezaron a platicar bajito en una mezcla de español con palabras que yo no entendía. Regresamos a casa con una bolsa llena de hierbas, velas especiales y unos amuletos extraños. Mi bisabuela estaba más seria de lo que la había visto en mi vida, y me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que yo imaginaba. Esa tarde, regó sal de grano en todas las entradas de la casa y pintó unas crucecitas en las puertas con gis blanco. Fue esa misma semana que descubrimos lo que doña Carmen realmente hacía. Mi bisabuela tenía una amiga, doña Mercedes, que vivía cerca de la iglesia en lo alto del cerro. Vino corriendo hasta nuestra casa una mañana, toda alterada, contando que había visto a doña Carmen subiendo el cerro con otras mujeres durante la madrugada. Cargaban velas negras y unos botes con no sé qué adentro. Doña Mercedes dijo que se escondió atrás de las piedras y las vio haciendo un círculo, prendiendo fogatas y cantando cosas extrañas. Lo peor es que juraba haber escuchado mi nombre siendo repetido varias veces durante los cantos. Cuando mi bisabuela escuchó eso, se puso blanca como papel e inmediatamente le dijo a mi mamá que me llevara a quedarme en casa de mi tía en el centro de la ciudad. «No es seguro que se quede aquí», dijo, y por primera vez vi a mi mamá realmente asustada. Pero yo no quería dejar sola a mi bisabuela, así que al final me quedé. Esa noche, las cosas se pusieron mucho peores. No eran solo los pasos en el techo, ahora eran voces susurrando cosas que no lograba entender. El viento frío en mi cuarto se puso tan fuerte que las cortinas se movían como si fuera tormenta, pero afuera todo estaba calmado. Mi bisabuela durmió en mi cuarto, sentada en una silla al lado de mi cama, con el rosario en la mano y una vela prendida que no dejaba apagar. Como a las 3 de la mañana, escuchamos golpes en la puerta del frente. No eran golpes normales, eran como arañazos, lentos y deliberados. Mi bisabuela me hizo quedarme callado y no fuimos a ver quién era. Los golpes duraron casi una hora, siempre en el mismo ritmo, hasta que pararon de repente. Al día siguiente, encontramos marcas extrañas en la puerta, como si alguien hubiera rayado la madera con las uñas. La situación se volvió insostenible cuando empecé a tener visiones durante el día. Yo estaba jugando en el patio cuando de repente veía a doña Carmen parada en la sombra de los árboles, observándome, pero cuando parpadeaba, desaparecía. Esto pasaba varias veces al día, en lugares diferentes. A veces estaba en la ventana de la casa abandonada de al lado, otras veces en el portón del frente, siempre con esa sonrisa siniestra, siempre observándome. Mi bisabuela se dio cuenta de que yo estaba viendo cosas y decidió que era hora de actuar. Fue hasta la iglesia y habló con el padre, le contó todo lo que estaba pasando. El padre, que conocía a mi familia desde hacía años, se lo tomó en serio y dijo que iba a ayudar. Vino hasta nuestra casa esa misma tarde con agua bendita e hizo una oración en todos los cuartos. Pero cuando llegó a mi cuarto, la vela que cargaba se apagó sola 3 veces seguidas. Fue después de la visita del padre que las cosas llegaron al límite. Esa noche desperté con la sensación de que alguien me estaba tocando el cabello. Abrí los ojos y doña Carmen estaba inclinada sobre mí, pero esta vez no era una sombra, era ella misma, de carne y hueso. Susurraba palabras extrañas y me pasaba las manos heladas por la cara. Yo quería gritar, pero era como si mi voz hubiera desaparecido. Ella sonrió cuando vio que estaba despierto y dijo: «Ya casi está listo, mi niño». Ahí fue cuando mi bisabuela entró al cuarto. Gritó algo en un idioma que yo no conocía y le echó agua bendita hacia doña Carmen. La mujer soltó un sonido horrible, como un animal herido, y desapareció literalmente enfrente de nuestros ojos. Mi bisabuela me cargó y salimos corriendo de la casa. Fuimos directo a la casa de doña Esperanza, que nos recibió como si ya nos estuviera esperando. Doña Esperanza dijo que doña Carmen era una chupadora de almas,
que necesitaba la energía de niños para mantener sus poderes. Explicó que yo había sido escogido porque tenía una luz especial que esas personas logran ver. Las cocadas, las figuras de barro, todo eso era para crear una conexión conmigo, para facilitar lo que quería hacer. La muñequita que se parecía a mí era lo peor de todo, porque a través de ella, doña Carmen me podía afectar, aunque estuviera lejos. Doña Esperanza quemó la muñeca en una fogata en su patio, y cuando el barro se prendió, sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis espaldas. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir sin tener parálisis. Pero doña Esperanza dijo que todavía no estaba seguro, que doña Carmen iba a intentar otra vez porque ya había invertido mucho en mí. Al día siguiente, mi bisabuela reunió a todas las comadres del mercado e hicieron una especie de cooperacha. Fueron hasta la casa de doña Carmen en grupo, llevando cruces, agua bendita y no sé qué más. Yo me quedé en casa de doña Esperanza, pero pude escuchar los gritos desde lejos. Confrontaron a doña Carmen enfrente de todo mundo. Le gritaron que era una bruja y que se tenía que ir de nuestra calle. La mujer trató de negar todo, pero cuando doña Mercedes contó sobre los rituales en el cerro, otras vecinas empezaron a contar cosas extrañas que también habían visto. Una dijo que había visto a doña Carmen platicando con cuervos en su patio, otra contó que las plantas alrededor de su casa se habían muerto todas sin explicación. Al final, doña Carmen salió corriendo de su casa con una maleta chiquita, gritando maldiciones para todo mundo. Fue la última vez que alguien la vio en nuestra calle. Después de que doña Carmen se fue, las cosas no regresaron a la normalidad inmediatamente. Por algunos días, todavía sentí una energía pesada en la casa, como si hubiera dejado algo atrás. Mi bisabuela siguió quemando hierbas y rezando, pero me di cuenta de que estaba más tranquila. La casa de doña Carmen se quedó abandonada otra vez, con el portón abierto moviéndose con el viento. Nadie de la calle se atrevía a acercarse a esa propiedad. Algunas vecinas contaron que durante las primeras noches después de que se fue, todavía se podían escuchar ruidos extraños viniendo de ahí, como si alguien estuviera moviendo las cosas. Pero después de una semana, todo se quedó en silencio. Aún así, yo todavía tenía miedo de pasar enfrente de esa casa cuando iba a la escuela. El lugar parecía maldito, ¿saben? Como si su maldad se hubiera pegado a las paredes. Mi bisabuela, doña Lucía, decidió que no era seguro seguir viviendo en esa calle. Habló con mis papás y los convenció de que toda la familia necesitaba mudarse. Esa mujer puede regresar, decía, y la próxima vez puede ser peor. Mis papás, que finalmente habían entendido la gravedad de la situación, estuvieron de acuerdo. En menos de un mes, nos mudamos a una casa en el centro de la ciudad, cerca de la catedral. Mi bisabuela dijo que era importante vivir cerca de un lugar sagrado, que eso me iba a proteger de cualquier cosa que se me hubiera podido pegar. La casa nueva era más chica, pero me sentí seguro ahí desde el primer día. Ya no tenía esa sensación de estar siendo observado todo el tiempo. Las noches volvieron a ser normales, sin vientos fríos, sin pasos en el techo, sin parálisis. Pero algunas cosas extrañas todavía pasaron en los primeros meses después de la mudanza. A veces soñaba con doña Carmen y en los sueños estaba furiosa, gritando que yo era suyo y que me iba a encontrar. Despertaba sudado y con miedo, pero mi bisabuela siempre estaba ahí para calmarme. Me hacía tés tranquilizantes y me daba baños con hierbas especiales que doña Esperanza preparaba. Los sueños van a pasar, me decía, pero tienes que ser fuerte. Y tenía razón. Con el tiempo, las pesadillas fueron disminuyendo hasta que pararon completamente. También dejé de ver sombras moviéndose solas y esa sensación de estar siendo vigilado desapareció. Era como si, mudándome de lugar, hubiera logrado romper la conexión que doña Carmen había creado conmigo. Doña Esperanza siguió cuidándome aún después de la mudanza. Me daba amuletos nuevos de vez en cuando y siempre preguntaba cómo me estaba sintiendo. Una vez me explicó mejor lo que había pasado. Dijo que doña Carmen era parte de un grupo de mujeres que practicaban un tipo de brujería muy antigua y peligrosa. Se alimentaban de la energía vital de las personas
especialmente niños, para mantener sus poderes y alargar sus vidas. Tú tienes una luz muy especial, me dijo. Por eso te eligió a ti. Explicó que si doña Carmen hubiera logrado completar lo que estaba haciendo, yo probablemente me habría enfermado y debilitado, y tal vez hasta habría muerto sin que nadie entendiera por qué. La idea me dio escalofríos, pero también me hizo entender cuánto me había salvado mi bisabuela. Si ella no hubiera sospechado desde el principio, no sé qué me habría pasado.